Climático es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo y uno de sus efectos más visuales es el aumento del nivel del mar y también la erosión de nuestras costas. Pero ¿hasta dónde llegará el mar? Bueno, pues ahí es donde la ciencia está en los detalles. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Soy Adrián de Dios, qué gusto saludarles. Estamos muy contentos porque estamos transmitiendo en vivo desde TV UJAT en el canal 35.1, canal 35 del sistema de cable local, y también estamos en UJAT.tv y en Facebook Live UJAT. Estamos muy emocionados porque fíjense que la invitada de esa ocasión es bióloga, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas en nuestra universidad. Ha coordinado proyectos de investigación y también ha recibido reconocimientos por su interés en diferentes áreas. Una de ellas, que es muy importante, es la conservación de la naturaleza y la divulgación de la ciencia, en especial a lo que se relaciona con el cambio climático, como les mencionaba hace un momento. Le damos la bienvenida a la doctora Lilia María Gama Campillo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Los contentos somos todos nosotros, doctora, porque queríamos platicar sobre este tema, pero qué agasajo tenerle aquí, una trayectoria tan amplia y sobre todo que es un tema tan importante y del cual todos estamos pues viviéndolo constantemente. Ya se siente el calorcito, ¿verdad? Empieza ya se empiezan a sentir lo que vamos a tener este año. Muchísimo. Y fíjense que algo como les mencioné hace un ratito, vamos a platicar sobre un tema que hasta dónde va a llegar el mar, porque ha habido muchísimo de lo que ha sucedido y pues sean bienvenidos, amigos, a este que es La Ciencia está en los detalles. Ahora sí, amigos, pues sí, doctora, qué gusto tenerle aquí con nosotros y mencionábamos instantes atrás que vamos a hablar sobre esta cuestión de que está avanzando el mar, sobre todo cambio climático, ¿no? Podemos platicar un poquito, ¿no? Para irnos contextualizando. Claro, sí. Lamentablemente, hay que decirlo así, estamos viviendo en una época en la que el tema más estresante desde el punto de vista ambiental, tal vez no el más estresante, pero hay dos, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y el cambio climático pues nos trae impactos que ya estamos sintiendo. En Tabasco particularmente creo que somos como un área de experimento natural porque todo lo que se asocia a los impactos del cambio climático, pues casi todo lo podemos sentir aquí o lo podemos ver efectos aquí. Por supuesto que las inundaciones, aunque estamos en la llanura costera inundable, su naturaleza es inundarse, pues es evidente que las inundaciones están siendo en algunos casos más frecuentes, más duraderas, más extensas, en parte pues sí por las actividades y cómo hemos manejado el territorio, pero también por el cambio climático. Sí. Por otro lado, las temperaturas, sin lugar a duda, las temperaturas se están incrementando en todo el planeta. Los reportes diarios, y digo diarios porque cuando vivimos en el hemisferio norte solo pensamos en el verano, pero en este momento en el hemisferio sur son los que están sufriendo esos extremos de temperatura, ¿no? Porque es primavera, verano para ellos, o sí, otoño, invierno para nosotros. Entonces, todo el año estamos escuchando reportes de que se rompen los datos históricos y los extremos en temperatura. Sí. Ya los primavera se adelanta, estamos empezando a sentir el calor. Sí. Las ondas de calor que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es cuando supera los 35 grados y que nos empieza a afectar con golpe de calor. Entre la Organización Meteorológica Mundial y la Organización Mundial de la Salud, pues están muy preocupados por estos datos y los efectos que tienen respecto, por ejemplo, al golpe de calor. Y ya tuvimos aquí este año más de 35 grados. Y apenas empezamos. Y apenas empezamos. Sí. El año pasado ya vimos estragos terribles asociados a una sequía, al incremento de incendios y por supuesto el calor, ¿no? Tan fuerte, las temperaturas extremas que dañaron en muchos organismos, muchas especies. Probablemente la que se vio como más emblemática fue los monos aulladores, pero fueron muchos los que sufrieron en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo también la responsabilidad, vamos a decir, las mascotas, ¿no? Sí, por supuesto, son los que están viviendo con nosotros y que no tienen voz para decirnos exactamente qué sienten,
pero que la sufren igual que nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, y pues esos son los que son afortunados, vamos a decirlo así, porque los animalitos callejeros no son tan afortunados de tener acceso a un techo o a agua para poderla sobrevivir, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente esa es la situación. Y como mencionabas, por supuesto, ¿qué pasa en nuestras costas, no? ¿Qué pasa con el mar? Que de acuerdo a las noticias, cada vez se ve el derretimiento de los glaciares y muchos datos al respecto que están mostrando que hay cambios en el nivel del mar. El nivel del mar no solo se asocia al deshielo, también se asocia a la expansión térmica, quiere decir que con el aumento de las temperaturas el agua se expande y eso ayuda a que incremente el nivel del mar. Entonces, en un inicio eran milímetros que se registraban en algunas zonas como nosotros al año, y estos milímetros han ido incrementando, y aunque parezcan poco milímetros al año, que cada vez son más, los impactos que tienen al final con, por ejemplo, inundaciones de marea son importantes. ¿Qué tan rápido es ese efecto que se puede sentir, ese derretimiento de los hielos a nosotros, por ejemplo, en Tabasco, si nos llega? En realidad, en cuanto a nuestra historia de vida como personas, no es tan rápido, por eso es que los expertos mundiales que están en un grupo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hacen sus pronósticos para finales de siglo. O sea, faltan un poco menos de 80 años, y en esos límites ellos están pensando con una incertidumbre muy amplia, por supuesto, porque los cambios se dan todo el tiempo, de que el mar podría incrementar hasta 1 metro, ¿no? Entonces, pero lamentablemente se está viendo que está un poco más acelerado que eso, ¿no? Todo depende de qué tanto trabajemos en manejar las emisiones de efecto invernadero que se generan a través de las actividades que nosotros realizamos. No solo la industria tiene su parte, pero también el transporte, las actividades agropecuarias, e incluso nosotros mismos en nuestro manejo de residuos, ¿no? Pues todo tiene que ver. Y esto también, ¿no? Pero es... Por supuesto, pero en ese sentido lo que ha venido sucediendo es la innovación. La innovación es nuestro aliado, digámoslo así. Entonces, se han generado nuevos aparatos que utilizan mejores sistemas, mejores prácticas, y que ayudan a amortizar algunos de estas emisiones, ¿no? Digamos que es muy afortunado que los avances tecnológicos puedan actuar en nuestro favor en ese sentido, pero por supuesto es una guerra con el tiempo, y qué tan eficientes somos para poder ir integrando estas innovaciones en nuestra vida diaria. Hablando de esas innovaciones, doctora, la universidad también ha realizado sus esfuerzos, ¿no? Realizando proyectos, patentes, su trabajo también, cómo ha ido sumando, conociendo, describiendo, aportando en este tema. Yo creo que las investigaciones que realizamos en el laboratorio al que yo pertenezco, que es el Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, los investigadores que estamos ahí, hemos hecho aportes de investigación que han sido utilizados sobre todo para fortalecer políticas públicas. Por ejemplo, para fortalecer el ordenamiento territorial, que tiene que ver en cómo usamos nuestro territorio, hacia dónde. Y para fortalecer, en algún momento se utilizó un plan de acción climática estatal. O sea, creo que vamos sumando, y bueno, datos que ayudan a identificar cómo la biodiversidad se está viendo afectada, o lo que ahora también se conoce como los servicios ambientales. Hemos estudiado mucho en Pantanos de Centla cómo los impactos que nosotros hacemos pueden afectar los maravillosos servicios ambientales que esta área natural protegida extraordinaria nos brinda. Y bueno, también otras áreas como Paraíso también cuenta con los manglares, ¿no? ¿Hay otros tipos de servicios ambientales aparte de los manglares? Todo es un servicio ambiental. En específico que apoyen a... Cualquier árbol nos está dando muchos servicios ambientales. No solamente nos da oxígeno, nos da sombra, permite tener biodiversidad, o sea, toda la naturaleza en sí nos da servicios ambientales. Todo depende de qué estamos hablando, porque incluso se sabe que algunos agrosistemas, como cualquier cultivo, puede tener su medida de aportar servicios ambientales, aunque también esté generando emisiones. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser que esté
protegiendo cierta biodiversidad, por otro lado, pues puede ser que esté generando problemas de demanda de agua o de escasez de agua. Es un toma y deja, ¿no? Entonces, sí, entre más estemos cerca de la naturaleza, más nos manejemos asociados a los procesos naturales, pues mejores serán los servicios ambientales que podamos obtener de ellos y poderlos mantener en el tiempo. Sí, porque además es esta responsabilidad con el medio ambiente y cómo regresamos esos recursos, esta relación simbiótica que tiene que existir al fin de cuentas, ¿no, doctora? Por supuesto, porque nosotros formamos parte del planeta y se nos olvida. Más bien solo somos usuarios del planeta y tenemos que ser parte del planeta, construir conforme a él también. Y estos mismos recursos, ahora ha estado saliendo mucho de que ya hay mucho sargazo en las costas, en las playas, ¿no? Otra vez, que es un tema muy interesante que recurrentemente lo estamos viendo, ¿no? Sí, tiene que ver con muchas cosas. Una tiene que ver con el calentamiento de los mares, que eso ayuda a que algunos organismos en los mares se desarrollen más. Por otro lado, tiene que ver con las corrientes marinas y hacia dónde están llevando estos organismos. Y sí, es un problema para nosotros usuarios, sobre todo en el tema del turismo, que eso llegue. Si no fuera una zona turística, probablemente a nadie le preocuparía mucho que llegara el sargazo, ¿verdad? Sí. Pero como son zonas turísticas, pues sí existe una gran preocupación al respecto. Exacto. Y hay tecnologías muy interesantes de imágenes satelitales que te permiten ver el movimiento de los sargazos a través de los océanos, ¿no? Que es lo que vamos a platicar en un momento más, porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero no se muevan, amigos, estamos iniciando en este programa. La ciencia está en los detalles. Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y saludos a quienes están a través de redes sociales. Gracias. Seguimos platicando con la doctora Lilia Gama, profesora e investigadora de la DAC/Biolujat, sobre este tema tan importante, el cambio climático, hasta dónde llegará el mar. Y más bien, ahorita lo podemos enfocar hacia hasta qué consecuencias vamos a tener en los próximos meses. Pues tenemos que prepararnos porque, de acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica y la CONAGUA y el Meteorológico Nacional, se anuncia que va a haber muy altas temperaturas, ¿no? Se espera que tengamos de nuevo un año caliente. Es muy difícil pronosticar el tiempo con tanta distancia, pero aparentemente sí vamos a tener un año caliente, incendios. Yo he escuchado en el radio que Protección Civil del Estado ya se está preparando con comisiones especiales para atender estas olas de calor. El año pasado yo escuchaba que a nivel nacional se habían tenido 3 olas de calor y la verdad es que en Tabasco solo tuvimos una, porque nunca bajó la temperatura en esas 3 olas de calor, ¿no? Se quedó por arriba de los 35, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, la situación es complicada. Hay quien pronostica que pudiera ser un poquito menos que el año pasado, ojalá que así sea, eso sería lo más idóneo, pero las diferencias no van a ser muchas, vamos a sentir calor. Doctora, pero aparte del calorón, seguimos consumiendo artículos, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Para no ser consumistas? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy difícil porque nuestro estilo de vida y a lo que estamos expuestos, y además la misma tecnología nos obliga. Lo vemos con los teléfonos celulares, ¿no? Uno no quisiera ser consumista o tener un teléfono, no vamos a decir de última generación, pero cuando compras un teléfono resulta que al paso de unos cuantos años ya no se puede actualizar. Y hay cosas que necesitas. Te obligan a uno. Y entonces te obligan. Prácticamente cuando un aparato todavía es funcional, te obligan. Sí. Y además uno se va condicionando a usar todos estos beneficios que vienen en estos aparatos. Si solo lo usara uno para llamar y recibir mensajes, tal vez no necesitaría uno actualizarse tanto.
pero como lo usa uno para todos estos otros beneficios que uno puede tener en ellos, afortunadamente para nosotros en la UJAT nos permite tener comunicación con nuestros alumnos, por ejemplo, a través de Teams. Sí. Entonces, pues poder tener actualizado ese tipo de aplicación requiere a veces de tener actualizado también tu teléfono, ¿no? Claro. Y ya un teléfono de una generación diferente tal vez no le permite actualizarse tan rápido. De hecho, te lo avisa, ¿no? El tal modelo ya no se va a poder actualizar y te obligan al consumismo. Sí. Aunque tu aparato esté bien, te obligan al consumismo. Tristemente esta situación es así. Por otro lado, digamos, es afortunado, como hablaba hace rato, el hecho de que cada vez hacen que estos aparatos sean menos contaminantes y estamos más embarcados en el reciclaje. Si aprendemos a utilizar pues los diferentes aparatos y los llevamos a los centros para reciclaje, pues eso puede ayudar. Pero aparte, doctora, bueno, el efecto, digamos, uno decide, no, va a durar un celular 4 años, pero realmente el problema pues viene desde arriba, las empresas, ¿no? Los grandes monopolios, las grandes industrias que están empujando a que vayamos hacia allá. ¿Cómo se puede también, lidiar con eso? No es un tema fácil, sin embargo yo creo, cuando uno revisa cómo va cambiando esto, creo que algunas industrias sí empiezan a tener conciencia ecológica. No hablando de los teléfonos, pero hablando, por ejemplo, de la moda, que es algo que también demanda mucho a la gente. Yo veo que ya se anuncian muchas empresas que empiezan a promover, sobre todo en los países como en Europa, empiezan a promover que haya compromisos ecológicos, que se reusen algunas cosas, que empecemos a usar lo que a otros ya desechan y que lo vayamos pasando. Lamentablemente ahora la ropa no dura tanto. Cuando yo era chiquita, hace medio siglo o más, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Uno heredaba la ropa de unos a otros. Ahora la ropa no dura tanto y no la puedes heredar tan fácilmente, ¿no? También puede ser porque hay tanta cantidad de personas de moda, creadores de moda, ¿no? Y también tienen que hacer como que entre mayor producción. Pero hay compromisos, empiezan a generar compromisos, empiezan a usar materiales que son menos contaminantes, ya van teniendo conciencia que, por ejemplo, esos jeans deslavados, pues tienen procesos que son muy contaminantes y ya no tratar de promover ese tipo de materiales que utilizan estos procesos tan contaminantes. Es increíble pensar que después de elaborar un jean todavía lo meten en un proceso para que se le hagan los agujeros y son uno mismo le puede hacer y son ácidos y demás para eso, que son contaminantes, ¿no? Y es un tema de la moda. Exacto. Entonces, pues estas personas que trabajan en la moda empiezan a tener conciencia de este tipo de cosas y empiezan a utilizar ya materiales que tienen que ver con cosas más naturales, que ya no son fabricadas en el sentido, incluso utilizando plásticos, ¿no? Ahora está de moda el tema de las microfibras y todo lo que eso ocasiona, que va a ser el resultado de todo lo que estamos usando en ese sentido, ¿no? Sí, que de hecho, fíjense, les vamos adelantando, ese es uno de los temas que vamos a tener más adelante, los microplásticos. Ahí vayan dejando sus preguntas y aprovechando vamos a conocer que también pues la juventud, la comunidad estudiantil tiene sus propias dudas. Vamos a ver lo siguiente. Hola, mi nombre es Candy y mi duda es ¿qué puedo hacer en mi casa para reducir el cambio climático? ¿Qué se puede hacer, doctora? Ahí está. Esa es una de las preguntas más importantes que nos hacemos o que hacen muchos. Es el cambio climático es tan grande que no puedo hacer yo nada. Que eso le toca al gobierno y que eso le toca a las grandes industrias. Y en realidad no. Todos somos causantes del cambio climático y por supuesto que todos podemos hacer algo. Y con suerte algunas de esas acciones no pensamos que tienen que ver con el cambio climático, pero sí tienen que ver con el cambio climático. Una, por ejemplo, es los residuos sólidos que generamos. Bueno, el usar tantos materiales desechables genera muchos más residuos sólidos. Y peor aún, después de que los generamos, no los separamos o no los reciclamos. No se han logrado hacer esas campañas efectivas.
Sin embargo, el municipio de Centro tiene todo una estrategia para recoger los residuos sólidos en diferentes días de diferentes tipos. Es verdad que las personas que vivimos en la ciudad no hemos contribuido tanto como quisiéramos y muchas veces escucho, ¿para qué? Si luego el camión de la basura los revuelve todos. Eso es como lo más claro. Y aquí hay dos cosas. Primero, no importa lo que el camión de la basura haga, nosotros generemos conciencia y hagámoslo. Esa es una. Y la otra es, no es cierto que el camión de la basura lo revuelve todo. Si uno se fija en lo que hace la gente que trabaja en el camión de la basura, ellos van separando. Ellos son de los más preocupados en separar porque la basura genera ganancias. ¿Cómo podríamos entonces, doctora, implantarnos así como cambiamos de chip, cambiamos de playera, tener ese pensamiento? Esto es algo que cada quien tiene que decidir, pero lo que tiene que hacer es voltear y decir, ¿qué futuro quiero? ¿Cuál es el futuro que me espera? Entonces, yo quiero un futuro que me dé un ambiente más claro, un cielo más azul, una naturaleza con la que pueda convivir, o yo quiero vivir en una ciudad gris y cerrada, en donde tenga problemas con el agua y demás, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso y yo veo generaciones muy comprometidas hoy en día en su preocupación sobre qué pasa con el futuro. Lamentablemente, generaciones anteriores como la nuestra no tuvimos suficiente conciencia de los impactos que generábamos al planeta y les estamos dejando una carga un poco grande. Afortunadamente, en esta época de innovaciones y las capacidades que están generando estos chicos en estas nuevas generaciones, sin lugar a dudas pueden tener soluciones muy innovadoras. Hablando de eso, doctora, la huella de carbono en la que cada uno, como bien dice usted, somos responsables, las generaciones pasadas, los que estamos actualmente, ¿cómo es esa relación? Porque realmente, bueno, le decíamos hace un momento, las empresas tienen una gran responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad y cada quien tiene que hacer en su campo de acción su responsabilidad. Las empresas implementando buenas prácticas, atendiendo la legislación que les toca y generando estrategias cada vez menos contaminantes a través del tratamiento de lo que vaya generando, ya sea en el aire, en el agua o los residuos sólidos. Tienen que atender todas estas demandas que se ponen legalmente para el control a través de diferentes medidas. Y nosotros como personas estamos en esa dirección también. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que hacer convivencias más ecológicamente amigables. Si tenemos la posibilidad de viajar juntos en un automóvil o de usar el transporte público o caminar, tal vez no a la mitad del día a la hora de calor, pero sí en la mañana temprano. Bueno, también va, como bien dice usted, en la parte de la economía, como que aspiramos, ¿no? Entonces, tienes un poquito, bueno, puedo apoquinar para un auto nuevo. Ahí es esa valoración que necesitamos hacer, porque, por ejemplo, los mismos asaltos, los atracos que hay en el transporte público. Sí, lamentablemente no es fácil. No estamos diciendo que es fácil, pero sí es importante. Sí es importante y tenemos que organizarnos para trabajar todos juntos para lograrlo. Ahora, también podemos sembrar un arbolito o una plantita e ir cuidando esta plantita. Hay todo un tema que se discute internacionalmente sobre las abejas. Si no hay suficientes plantas con suficientes flores, pues no va a haber para las abejas para que estén polinizando. Claro. O sea, todo tiene una conexión, todo está interconectado. Entonces, lo que nosotros hagamos, aunque pensemos que es pequeñito, sirve. Hasta llevar la bolsita del chicle, ¿no? Lo agarra uno. Exacto. Ese tipo de acciones. Toda tu basura, sin importar qué es, que llegues con ella a tu casa. Llevársela uno, ¿no? Sí, y claro. con este mismo mensaje nos vamos a una pequeña pausa, amigos, porque seguimos hablando de este tema tan importante, el cambio climático, hasta dónde llegará el mar y hasta dónde llegarán nuestras consecuencias. Volvemos en un momento.
Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y saludos a quienes están a través de redes sociales. Gracias. Seguimos platicando con la doctora Lilia Gama, profesora e investigadora de la DACBIO LUJAT, sobre este tema tan importante, el cambio climático, hasta dónde llegará el mar. Y más bien, ahorita lo podemos enfocar hacia hasta qué consecuencias vamos a tener en los próximos meses. Pues tenemos que prepararnos porque, de acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica y la CONAGUA y el Meteorológico Nacional, se anuncia que va a haber muy altas temperaturas, ¿no? Se espera que tengamos de nuevo un año caliente. Es muy difícil pronosticar el tiempo con tanta distancia, pero aparentemente sí vamos a tener un año caliente, incendios. Yo he escuchado en el radio que Protección Civil del Estado ya se está preparando con comisiones especiales para atender estas olas de calor. El año pasado yo escuchaba que a nivel nacional se habían tenido 3 olas de calor y la verdad es que en Tabasco solo tuvimos una, porque nunca bajó la temperatura en esas 3 olas de calor, ¿no? Se quedó por arriba de los 35, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, la situación es complicada. Hay quien pronostica que pudiera ser un poquito menos que el año pasado, ojalá que así sea, eso sería lo más idóneo, pero las diferencias no van a ser muchas, vamos a sentir calor. Doctora, pero aparte del calorón, seguimos consumiendo artículos, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Para no ser consumistas? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy difícil porque nuestro estilo de vida y a lo que estamos expuestos, y además la misma tecnología nos obliga, lo vemos con los teléfonos celulares, ¿no? Uno no quisiera ser consumista o tener un teléfono, no vamos a decir de última generación, pero cuando compras un teléfono resulta que al paso de unos cuantos años ya no se puede actualizar. Y hay cosas que necesitas. Te obligan a uno. Y entonces te obligan. Prácticamente cuando un aparato todavía es funcional, te obligan. Sí. Y además uno se va condicionando a usar todos estos beneficios que vienen en estos aparatos. Si solo lo usara uno para llamar y recibir mensajes, tal vez no necesitaría uno actualizarse tanto. Pero como lo usa uno para todos estos otros beneficios que uno puede tener en ellos, afortunadamente para nosotros en la UJAT nos permite tener comunicación con nuestros alumnos, por ejemplo, a través de Teams. Sí. Entonces, pues poder tener actualizado ese tipo de aplicación requiere a veces de tener actualizado también tu teléfono, ¿no? Claro. Y ya un teléfono de una generación diferente tal vez no le permite actualizarse tan rápido. De hecho, te lo avisa, ¿no? El tal modelo ya no se va a poder actualizar y te obligan al consumismo. Sí. Aunque tu aparato esté bien, te obligan al consumismo. Tristemente esta situación es así. Por otro lado, digamos, es afortunado, como hablaba hace rato, el hecho de que cada vez hacen que estos aparatos sean menos contaminantes y estamos más embarcados en el reciclaje. Si aprendemos a utilizar los diferentes aparatos y los llevamos a los centros para reciclaje, pues eso puede ayudar. Pero aparte, doctora, bueno, el efecto, digamos, uno decide, no, va a durar un celular 4 años, pero realmente el problema pues viene desde arriba, las empresas, ¿no? Los grandes monopolios, las grandes industrias que están empujando a que vayamos hacia allá. ¿Cómo se puede también, lidiar con eso? No es un tema fácil, sin embargo yo creo, cuando uno revisa cómo va cambiando esto, creo que algunas industrias sí empiezan a tener conciencia ecológica. No hablando de los teléfonos, pero hablando, por ejemplo, de la moda, que es algo que también demanda mucho a la gente. Yo veo que ya se anuncian muchas empresas que empiezan a promover, sobre todo en los países como en Europa, empiezan a promover que haya compromisos ecológicos, que se reusen algunas cosas, que empecemos a usar lo que a otros ya desechan, y que lo vayamos pasando. Lamentablemente ahora la ropa no dura tanto. Cuando yo era chiquita, hace medio siglo o más,
Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Uno heredaba la ropa de unos a otros. Ahora la ropa no dura tanto y no la puedes heredar tan fácilmente, ¿no? También puede ser porque hay tanta cantidad de personas de moda, creadores de moda, ¿no? Y también tienen que hacer como que entre mayor producción. Pero hay compromisos, empiezan Ajá. a generar compromisos, empiezan a usar materiales que son menos contaminantes, ya van teniendo conciencia que, por ejemplo, esos jeans deslavados, pues tienen procesos que son muy contaminantes y ya no tratar de promover ese tipo de materiales que utilizan estos procesos tan contaminantes. Es increíble pensar que después de elaborar un jean todavía lo meten en un proceso para que se le hagan los agujeros y son uno mismo le puede hacer y son ácidos y demás para eso, que son contaminantes, sí, ¿no? Y es un tema de la moda. Exacto. Entonces, pues estas personas que trabajan en la moda empiezan a tener conciencia de este tipo de cosas y empiezan a utilizar ya materiales que tienen que ver con cosas más naturales, que ya no son fabricadas en el sentido, incluso utilizando plásticos, ¿no? Ahora está de moda el tema de las microfibras y todo lo que eso ocasiona, que va a ser el resultado de todo lo que estamos usando en ese sentido, ¿no? Sí, que de hecho, fíjense, les vamos adelantando, ese es uno de los temas que vamos a tener más adelante, los microplásticos. Ahí vayan dejando sus preguntas y aprovechando vamos a conocer que también pues la juventud, la comunidad estudiantil tiene sus propias dudas. Vamos a ver lo siguiente. Hola, mi nombre es Candy y mi duda es ¿qué puedo hacer en mi casa para reducir el cambio climático? ¿Qué se puede hacer, doctora? Ahí está. Esa es una de las preguntas más importantes que nos hacemos o que hacen muchos. Es el cambio climático es tan grande que no puedo hacer yo nada, que eso le toca al gobierno y que eso le toca a las grandes industrias, y en realidad no. Todos somos causantes del cambio climático y por supuesto que todos podemos hacer algo. Y con suerte algunas de esas acciones no pensamos que tienen que ver con el cambio climático, pero sí tienen que ver con el cambio climático. Una, por ejemplo, es los residuos sólidos que generamos. Bueno, el usar tantos materiales desechables genera muchos más residuos sólidos. Y peor aún, después de que los generamos, no los separamos o no los reciclamos. No se han logrado hacer esas campañas efectivas. Sin embargo, el municipio de Centro tiene todo una estrategia para recoger los residuos sólidos en diferentes días de diferentes tipos. Es verdad que las personas que vivimos en la ciudad no hemos contribuido tanto como quisiéramos y muchas veces escucho, ¿para qué? Si luego el camión de la basura los revuelve todos. Eso es como lo más claro. Y aquí hay dos cosas. Primero no importa lo que el camión de la basura haga, nosotros generemos conciencia y hagámoslo. Esa es una. Y la otra no es cierto que el camión de la basura lo revuelve todo. Si uno se fija en lo que hace la gente que trabaja en el camión de la basura, ellos van separando. Ellos son de los más preocupados en separar porque la basura genera ganancias. ¿Cómo podríamos entonces, doctora, implantarnos así como cambiamos de chip, cambiamos de playera, tener ese pensamiento? Esto es algo que cada quien tiene que decidir, pero lo que tiene que hacer es voltear y decir, ¿qué futuro quiero? ¿Cuál es el futuro que me espera? Entonces, yo quiero un futuro que me dé un ambiente más claro, un cielo más azul, una naturaleza con la que pueda convivir, o yo quiero vivir en una ciudad gris y cerrada, en donde tenga problemas con el agua y demás, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso y yo veo generaciones muy comprometidas hoy en día en su preocupación sobre qué pasa con el futuro. Lamentablemente, generaciones anteriores como la nuestra no tuvimos suficiente conciencia de los impactos que generábamos al planeta y les estamos dejando una carga un poco grande. Afortunadamente, en esta época de innovaciones y las capacidades que están generando estos chicos en estas nuevas generaciones, sin lugar a dudas pueden tener soluciones muy innovadoras. Hablando de eso, doctora, la huella de carbono en la que cada uno, como bien dice usted, somos responsables, las generaciones pasadas, los que estamos actualmente, ¿cómo es esa relación? Porque realmente, bueno, le decíamos hace un momento, las empresas tienen una gran responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad y cada quien tiene que hacer en su campo de acción su responsabilidad. Las empresas implementando buenas prácticas, atendiendo la legislación que les toca,
y generando estrategias cada vez menos contaminantes a través del tratamiento de lo que vaya generando, ya sea en el aire, en el agua o los residuos sólidos. Tienen que atender todas estas demandas que se ponen legalmente para el control a través de diferentes medidas. Y nosotros como personas estamos en esa dirección también. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que hacer convivencias más ecológicamente amigables. Si tenemos la posibilidad de viajar juntos en un automóvil o de usar el transporte público o caminar, tal vez no a la mitad del día a la hora de calor, sí, pero sí en la mañana temprano. Bueno, también va, como bien dice usted, en la parte de la economía, como que aspiramos, ¿no? Sí. Tienes un poquito, bueno, puedo apoquinar para un auto nuevo. Ahí es esa valoración que necesitamos hacer, porque, por ejemplo, los mismos asaltos, los atracos que hay en el transporte público. Sí, lamentablemente no es fácil. No estamos diciendo que es fácil, pero sí es importante. Sí es importante y tenemos que organizarnos para trabajar todos juntos para lograrlo. Ahora, también podemos sembrar un arbolito o una plantita e ir cuidando esta plantita. Hay todo un tema que se discute internacionalmente sobre las abejas. Si no hay suficientes plantas con suficientes flores, pues no va a haber para las abejas para que estén polinizando. Claro. O sea, todo tiene una conexión, todo está interconectado. Entonces, lo que nosotros hagamos, aunque pensemos que es pequeñito, sirve. Hasta llevar la bolsita de la goma, del chicle, ¿no? Lo agarra uno. Exacto. Ese tipo de acciones. Toda tu basura, sin importar qué es, que llegues con ella a tu casa. Llevársela uno, ¿no? Sí, y claro. Con este mismo mensaje nos vamos a una pequeña pausa, amigos, porque seguimos hablando de este tema tan importante, el cambio climático, hasta dónde llegará el mar y hasta dónde llegarán nuestras consecuencias. Volvemos en un momento. Continuamos, público, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en su casa, donde quiera que nos estén viendo a través de TVUJAT 35.1. Estamos en la ciencia, está en los detalles. Y seguimos platicando con la doctora Lilia Gama, profesora e investigadora de la DACBIOL UJAT, sobre este tema del cambio climático, hasta dónde llegará el mar. ¿Qué es el tema? Que hemos abordado muchísimas cosas importantes, doctora. Muchas. Ese es un tema interesante. Mucha gente se acerca a mí porque trabajo mucho en temas de costa y me preguntan hasta dónde va a llegar el mar en Tabasco, porque hay publicaciones internacionales que parecieran ser que medio Tabasco va a desaparecer. Y la realidad es que eso no va a suceder. Ahí está. O sea, tranquilos, eso no va a suceder. Descansando. No se vayan. Normalmente este tipo de estudios se hacen utilizando algo que se llama un modelo digital de terreno, quiere decir que diferentes altitudes a nivel del mar que hay en el territorio, y Tabasco pareciera muy plano, pero no es tan plano. Sí tiene diferentes altitudes, de hecho cercanos a la costa, en las zonas de dunas, en algunas partes pues supera 2, 3 metros del nivel del mar, ¿no? Entonces, esas publicaciones en realidad no tienen el nivel de detalle necesario para decirnos hasta dónde puede llegar el nivel del mar. Hay impactos que seguramente nos va a traer, por ejemplo, se ha visto ya que en la zona de la Chontalpa el manto freático empieza a salinizarse, lo cual es preocupante, y se han estado tomando medidas al respecto, porque eso tiene que ver con la fuerza que tiene el océano contra la orilla del continente, ¿no? Y sí, hay zonas en donde probablemente en la época de sequía, sobre todo, las intrusiones salinas a través de las corrientes de ríos pues sean más poderosas y lleguen más lejos. Probablemente, si lo permiten las carreteras, los caminos y demás, los manglares podrían crecer. Eso es una cosa que podría ser resultado de estos procesos, por ejemplo, ¿no? Pero necesitamos muchísimo más estudios que nos permitan identificar más finamente cuáles serían estos impactos de hasta dónde llegaría el mar, pero sin lugar a dudas no va a llegar hasta la mitad de Tabasco. Hasta Villahermosa. No va a llegar a Villahermosa. Los que querían tener una casa en la playa, lamentablemente no van a tener una casa en la playa si viven en Villahermosa. Bueno,
Y eso qué bueno que nos dice, doctora, porque sí genera pánico al fin de cuentas, ¿no? Sí. Y nos hace proyectar pues también qué podemos hacer, como nos preguntaban en la cápsula anterior. Y por ahí nos llegaba una pregunta, muchísimas gracias, auditorio, sobre la parte de los biodegradables, esos productos que sí ayudan. Sí, sí ayudan si tienen los materiales adecuados para biodegradar. A veces también nos venden cosas que son por una cosa y no necesariamente todos reúnen todas las características necesarias para poderlo hacer. Pero sí, por supuesto, si son los correctos, siempre ayuda el usar materiales biodegradables, porque son materiales que más rápidamente se van a perder en el ambiente, no van a crear estas microfibras. ¿Cómo saber cuáles son esos buenos productos? Uno tiene que saber un poco de química, no, pues lamentablemente, pero en la OJAT se han desarrollado investigaciones a las cuales nosotros nos podemos acoger. Por ejemplo, no específicamente en biodegradables, pero en ciencias biológicas la doctora Lesher nos ha estado hablando de los contenidos químicos de algunos de estos materiales y cómo nos afectan. Entonces yo creo que es el momento, ahí se hacen infografías cada semana que nos informan de este tipo de cosas muy interesantes, y yo creo que esas son de las demandas que se pueden hacer a la OJAT para generar más información que nos permita trabajar en eso para los que estamos en las diferentes áreas. Sí, sobre todo también hacerla llegar no solo a los estudiantes, al público en general, como este espacio, doctora, que es importantísimo. Y hablando de este tipo de trabajos, de proyectos, usted ha realizado muchos proyectos de investigación y veíamos en la cápsula de 3 de Ciencia algo sobre los atardeceres, ¿verdad? Es muy interesante, ese en realidad no fue el resultado necesariamente de un proyecto de investigación. Nosotros estuvimos trabajando el Plan de Acción Climática para el Estado de Tabasco y una parte de él era analizar las emisiones de efecto invernadero, que mucha gente desde ahí estuvo elaborando ese material. Y a la hora de ver esos datos, yo me topé con uno de esos investigadores y viendo el cielo le comentaba sobre esas tonalidades y él me explicó la química del cielo. Uno tiene que entender que a veces lo que uno está viendo en el cielo son, bueno, la química y la física del suelo, lo cual es muy interesante, tiene que ver en cómo la luz se dispersa, cuáles son las ondas que permiten o no pasar los diferentes químicos que se encuentran por la contaminación en el cielo. Entonces, aunque por los atardeceres normalmente ciertas tonalidades rojas y anaranjadas son normales y agradables, cuando se vuelven muy intensas, de lo que nos está hablando es de la gran cantidad de contaminantes que tenemos en la atmósfera. Y especialmente esos aparecen en el verano, en la época de secas, cuando se quedan ahí estancados. Wow, sí. Entonces sabemos, entre más intensidad en los atardeceres, mayor contaminación. En estas regiones, en donde tenemos este tipo de contaminantes, ¿no? Sí. Pues de verdad que es interesante cómo todo se conecta, cómo va todo interrelacionado, nuestras acciones. Y hablando de esto mismo, hay una frase muy interesante que usted nos ha compartido y que, por supuesto, vamos a ver ahorita para que todos sepamos de qué se trata. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. Y por supuesto que, aparte de esa gran frase del gran divulgador Carl Sagan, siempre hay algo que espera sorprendernos al fin de cuentas, ¿no? Justo lo que veníamos platicando en los spots anteriores tiene que ver con esto. Yo sé que Carl Sagan, que era un científico de formación y por supuesto un gran divulgador, que además escribió mucha ciencia ficción, por eso es probablemente como es conocido, en mucho estaba hablando del espacio. En algún lugar hay algo increíble que es, pero yo creo que aplica a todo y esa es mi esperanza. En algún lugar hay algo increíble que estas generaciones pueden construir como innovación para resolver los problemas que tenemos ahora. Eso es lo que yo siento cuando yo escucho esa frase. Me genera esperanza pensando que hoy en día ya tenemos quien esté construyendo las soluciones del futuro. En algún lugar, seguramente, ya algo increíble se está construyendo con estos jóvenes
tan poderosos en ideas que nos van a mostrar cuál es el mejor camino para tener una vida más amigable con nuestro planeta. Qué mensaje tan único, tan especial, porque al fin de cuentas nos vamos literal a la frase, ¿no? Si queremos buscar algo que nunca ha sido descubierto, pero en eso mismo que ya está descubierto podemos encontrar la solución a los, pues no quizá la solución o la panacea a los problemas, ¿no? Pero sí algo que pueda contribuir a dejar una ruta para que alguien más también sume sus esfuerzos. Por supuesto, por supuesto. Yo veo en estas actividades de expociencias, por ejemplo, cómo los chicos desarrollan ideas increíbles para dar solución a diferentes problemas. Antes no teníamos tanta facilidad de escuchar a los niños hablar de sus ideas y de las innovaciones, y el acercarlos a tantas tecnologías ha permitido que ellos desarrollen estas capacidades que están dando un futuro más prometedor. Muchísimo. Doctora, usted ha caminado en la ciencia y nos ha regalado tanto material, proyectos, artículos. ¿Qué ha representado para usted ser parte, de estos temas, y qué significa para usted la ciencia en su vida? Para mí la ciencia es una aventura. Desde que yo decidí estudiar el área científica, lo hice porque consideré que para mí, en ese sentido, era parte de la vida, era una aventura. Para mí, aprender es emocionante. Toda la vida he tratado de encontrar y de entender y de aprender cosas nuevas que me permiten entender mejor qué me rodea y qué soluciones puedo aportar cuando me preguntan qué se puede hacer para solucionar algún problema. La única forma en que esto puedo yo aportar algo es aprendiendo más, conociendo más, investigando más. Esta aventura me permite conectarme con mucha gente y sentir que estoy haciendo algo por mi planeta. Sí, pues que su mensaje, doctora, nos sirva de inspiración y podamos conectarnos todos y todas en ese sentido de contribuir al cuidado de lo que tenemos, porque también tenemos que pasar la estafeta. Estamos por finalizar, doctora. Se nos fue el tiempo volando. ¿Quiere agregar algo más para despedirnos? Pues creo que solo cerraría diciendo que Tabasco para mí fue una oportunidad increíble para poder investigar este tema del cambio climático y estoy muy agradecida por eso. No, los agradecidos somos nosotros porque nos ha regalado un programa buenísimo. Gracias también por este tiempo y también invitarle a que nos acompañe muy pronto, ¿no? No se nos vaya muy lejos para que hagamos otra vez un programa buenísimo que seguro nos va a servir a todos. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto para mí. Gracias. Y a ustedes, auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que la próxima semana tenemos una cita a las 5 de la tarde, los martes, aquí en el 35.1 de TVUJAT. Y les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Lilia Gama, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y estuvimos hablando sobre el cambio climático y haciendo también mención sobre esta cuestión de que hasta dónde llegará el mar. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra universidad, también a todo el equipo de TVUJAT, gracias a los que están allá en el área operativa, los productores, Ángel, Randy, todos los demás que están por ahí, y Pablo también, Jenny y todo el equipo que está con nosotros. Muchísimas gracias, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.